Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Deseoso de que Dios los esté bendiciendo, agradecido por la oportunidad de estar vivo, por la oportunidad de saber que su misericordia se renovó esta mañana a favor de mi vida y la vida de todos los que le creen al Señor. Eh, me propuse en esta mañana tener un tiempo para compartir con ustedes una charla bíblica. Algunos me decían, ¿por qué no sale más, pastor? Porque en realidad quería tomarme un tiempo de descanso, quería tomarme un tiempo de meditación, de analizar. Todos creo que en algún momento de nuestra vida necesitamos descansar nuestra mente, descansar nuestra alma, para retomar con más fuerzas y con más ímpetu. Y buscamos, por lo menos quien les habla, busca palabras para compartir. Eh, yo agradezco a Dios con todo mi corazón porque Él en este tiempo no me ha faltado, sino más bien me ha guiado por senda de amor, de misericordia. Y anoche, bueno, en el descanso de la noche, meditando, pensando, analizando, viviendo ayer un momento de exhortación de Dios para mi vida, que la compartí con ustedes. Y bueno, esta mañana me desperté muy temprano, estaba orando al Señor y vino a mi corazón una pregunta que alguien me hizo hace no mucho tiempo atrás. eh, ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es la iglesia? ¿Verdad que fue como una interpelación de una persona no conocedora, con inquietudes, hacia un hombre que supuestamente tiene que tener una respuesta? ¿Qué es y cuál es la iglesia? Entonces, por supuesto que no conozco su número de teléfono, le di la interpretación, pero en esta mañana creo que deben haber varios por allí dando vuelta preguntando, al ver tanta diversidad congregacional, se preguntan cuál es la verdadera iglesia. Porque uno dice una cosa, otro dice otra, uno lamentablemente están enojados entre ellos, hablan de un amor que no tienen, de una paz que no viven, y se hacen esa pregunta. Entonces yo esta mañana me decidí dar una respuesta a la luz de la palabra, la interpretación que voy a dar de conforme a lo que el Señor puso en mi corazón que les diga. Yo quiero que usted, como siempre digo, que estas charlas bíblicas, justamente porque son bíblicas, tienen que estar basadas en la palabra. Y, y la única forma de entender la Biblia es con la Biblia, no hay otra forma. Yo puedo decir lo que se me ocurre, a mí me parece que dice, yo creo que si a mí me parece que dice no sirve para dar una respuesta. En la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 13, doy gracias a Dios porque hay varios hermanos ya conectados, especialmente una amiga del alma, una persona muy amada por mí, por mi familia, por mis hijos. Así que gracias a Dios por Rosa Roldán que está acompañándome en esta mañana. Después vamos a pelear, porque seguramente, nada, mentira, no vamos a pelear nada. Yo sé que ya estamos unidos en este pensamiento. Mateo capítulo 16, versículo 13, Jesús tiene una charla con sus discípulos. Una charla que yo me la imagino, no dice cómo fue la charla, no sé si estaban comiendo un pescado, tomando mate, no sé qué estaban haciendo, pero es una charla, porque Jesús enseñaba a diferencia de nosotros en la cotidianidad. Jesús tenía tiempo para sus discípulos.
Nosotros no tenemos tiempo porque vivimos en un mundo y en un sistema compulsivo, confrontativo, donde la economía es fundamental. Jesús no enseñaba desde el púlpito, Jesús enseñaba desde la cotidianidad, Jesús charlaba con sus discípulos, les mostraba cómo dormía, cómo comía, lo que comía, lo que bebía, miraba a la higuera que estaba seca y les enseñó con una parábola, miró, ¿no es cierto?, el ojo de la aguja, que no era el ojo de la aguja que nosotros imaginamos lo que la hermana cose, no, era una piedra, era un lugar, y le decía más, es muy difícil meter un camello por ese lugar. Así es difícil meter un rico en el reino. Pero no es que el Señor aborrecía la plata, porque para eso tenía tesorero. Y como buen judío, tenía tesorero y había plata. Pero ese es otro tema. Pero quiero un poco introducirlo así jocosamente para que nos descontracturemos de esta manera a veces de hablar tan estructurada que tenemos los pastores. Estaba teniendo una charla con los discípulos y le dice de esta manera, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, me imagino a todos charlando, en una ronda, como hacemos nosotros a veces para compartir un pedazo de carne o lo que sea. Uno, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Qué pregunta, ¿no? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el enviado, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia religiosa, la iglesia tradicional católica dice, bueno, porque sobre Pedro se edificó la iglesia. Es el comienzo, el primer gran error del hombre, querer interpretar como hombre lo que no le es dado interpretar como hombre natural, sino como hombre espiritual. Le estaba hablando a Pedro de que sobre la confesión de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa piedra basamental sería edificada un organismo llamado iglesia, que no existía hasta ese momento. Él estaba profetizando sobre ese principio del vocablo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que dijo Pedro no lo dijo porque por razonamiento humano, Jesús mismo se lo dijo. Esto no te lo reveló a vos la filosofía, la teología, porque entre paréntesis era un hombre del vulgo, un hombre común, un pescador. No era un pobre tipo, porque muchos dicen Pedro era pobre. Mentira. Pedro era un hombre de una buena economía, ya que tenía barcas, era un empresario de la pesca. Pero la revelación no fue dada de mente humana ni para mente humana, sino que era una revelación que venía desde los cielos y le daba no a Pedro, sino que le daba a la iglesia una autoridad de atar
y de desatar. ¿Qué iglesia? El comienzo de la iglesia todos lo conocemos allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo hace realidad la palabra profética de Jesús, que se edificaría sobre el principio de que Cristo era el enviado, el ungido de Jehová, el Hijo del Dios viviente. Nace la iglesia. ¿En qué nace? En un acontecimiento judaico, en un acontecimiento donde el Espíritu de Dios descendía sobre 120 hombres, entre hombres y mujeres, porque es otro de los errores que cometemos nosotros cuando decimos que es solamente para los hombres. No, eran hombres, mujeres y por ende también niños. Había familia. La iglesia se fundamentó sobre la familia. El día de Pentecostés era una festividad familiar, una festividad judaica, y el Espíritu Santo descendió dando el nacimiento a la iglesia de Jesucristo. Esa, por ende, es el principio, es el génesis de la iglesia. Un organismo que a partir del año, un organismo que no tenía clericalismo, que no tenía clero. El Espíritu Santo establece apóstoles, establece profetas, establece evangelistas, pastores y maestros. En el año 300, esto permaneció durante más de 3 siglos hasta que en el año 312, un señor que dijo con un mensaje dudoso que realmente introduce al organismo que era la iglesia dentro de un estamento social que era el clero romano. ¿Por qué? ¿Por qué clero? Porque había dentro de la ortodoxia, del paganismo romano, una cantidad de sacerdotes que adoraban a los distintos dioses. Los primeros cristianos que habían sido perseguidos, muertos en los circos romanos, que habían sido martirizados, torturados, y todas esas cosas, hermanos, aceptan como una bendición, se equivocan, pongámosle que sea así, y son introducidos a la orbe del clericalismo oficial, y por ende permiten, lamentablemente, que muchas de las se introduzca dentro del principio de organismo esas distintas formas que el clericalismo romano puso e impuso dentro de una fe genuina de un organismo que era el cuerpo y que sigue siendo el cuerpo de Cristo. Ha transcurrido el tiempo. Y la gran pregunta que me hicieron en la iglesia, ¿cuál es? La respuesta verdadera a esa pregunta es: la iglesia es un organismo nacido por orden y por la visión de Dios como un estamento, como un principio de poder aquí en la tierra, que representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso el apóstol escribe y dice que somos embajadores. Por obra y gracia de nuestro humanismo y por gracia de nuestras leyes, tuvimos o tuvieron los hombres que convertirlos en organización. Y que al convertirlas en organización, introdujeron muchos de los principios que no era organización, y empieza el clericalismo dentro de nuestra llamada iglesia.
Muchos estarán diciendo, y yo mismo estuve diciéndome antes de comenzar, me voy a meter en camisas de 11 varas. No quiero hablar mal de nadie, no me interesa, no es el objetivo. No apunto a eso, apunto simplemente a responderle a esta persona y a muchas personas que lamentablemente no tienen claro qué es la iglesia. El primer mensaje de la iglesia en una demostración del objetivo de Dios para la iglesia fue dado allá en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, dice la Escritura, poniéndose en pie con los 11. ¿Qué nos muestra esto con los 11? Un espíritu de equipo, un espíritu de unidad, un principio que aunque Pedro tenía la voz cantante por característica, por carácter, por personalidad, ya que él era avasallante, él fue el primero que dijo, si eres tú, dime qué pasa, a dónde estás, y caminó sobre las aguas. Fue el único, pero también fue el único que lo negó, pero también fue el único y el primero que recibió la visitación del Señor resucitado diciéndole, Pedro, ¿tú me amas? No es porque Pedro era más, sino porque era más verborrágico, más temperamental. Y en la demostración de este pasaje, yo interpreté para mí, conforme a lo que el Espíritu de Dios dictaba a mi vida, que este era el principio del mensaje de la iglesia, la unidad. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Yo puedo sacar varias cosas de esto y creo que muchos están sacando varias cosas de este pasaje. Lo primero la primera conclusión que saco del pasaje es que la única forma verdadera de una manifestación cierta y vigorosa de una iglesia viva es la unidad. A partir del clericalismo comienzan las divisiones de los pueblos. Comienza pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas. Y cada uno como que de repente empezamos a formar nuestros propios reinos. Yo mi reino es el reino del pentecostal, el hermano bautista el reino del bautista, y si puedo le saco el cuero al bautista y el bautista no sé si me sacará el cuero, pero hablo yo de mí, como pastor, como hombre que tengo la responsabilidad de predicar la verdad. Gracias al clericalismo, si usted mira la iglesia tradicional, sabe que es un gran comercio. La iglesia de donde todos venimos. Y los voy a nombrar para que no se sientan ni me vayan a hacer un juicio en nadie. Tampoco me interesa si lo hacen. Es un gran comercio. La imagen que vio Daniel, hermanos, la bestia, ¿no es cierto? La cuarta bestia está en pie, existe, está. El imperio romano aún continúa, aunque no tiene el poder de la fuerza de las armas como la tenía en aquel momento, pero sigue existiendo ese poder, el poder económico y el poder religioso. Lamentablemente, yo sé que muchos me dicen, bueno, pero usted vive en el siglo XXI, ¿en qué siglo vive? No me interesa lo que piensen, yo te voy a decir lo que siento. Lamentablemente nosotros adoptamos estos principios y lo trajimos por ser parte de una sociedad que vivimos imitando lo que no debemos imitar y haciendo lo que no debemos hacer. Me incluyo, soy el primero.
No culpo a nadie, me culpo solo. La gente no sabe cuál es la realidad. La gente se pregunta, pero es todo negocio, es todo comercio. No voy a ir a la iglesia porque lo primero que hacen es pedirme plata. La gente piensa que venir a la iglesia es un saqueo religioso. Y a veces ponemos entrada gratis, lo que no, muchas veces no decimos que la salida no es gratis, porque antes hay que dejar algo. Y no estoy en contra de la ofrenda, no estoy en contra de la primicia, no estoy en contra de los diezmos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de romper la credibilidad de que somos en realidad la iglesia. En el reino de la iglesia, el que quiera ser más grande tiene que hacerse menor. El que quiera vivir tiene que morir. En el clericalismo, cuanto más grande sos, más grande querés ser. Ya no alcanza con ser pastor. Hoy si no sos apóstol no sois nada, no sos nada. Ya no alcanza con ser apóstol, tenés que ser pastor y profeta. Y si no te alcanza pastor, profeta, evangelista, parece que querés todo. Y la realidad no es esa, que el mayor galardón de la iglesia es ser siervo. Esa es la iglesia. El principio de la unidad, el principio de Pedro poniéndose en pie junto con los 11, demostrando que no había uno más grande, que el mensaje que tenían que entregar era el mensaje que hoy tenemos que entregar, el mensaje cristocéntrico, el mensaje del camino, la verdad y de la vida. El mensaje que no tiene un costo económico, que tiene sí un precio que pagar, que la renuncia a uno mismo, a su propia voluntad. No hago lo que quiero, hago lo que me dice que tengo que hacer. Porque si quiero vivir, tengo que morir. Y si quiero ganar, tengo que sembrar. Pero no es para los demás, es para mí primero, es para mí como líder. La iglesia ha sido transformada en una sociedad y una asociación. Antiguamente, no sé si todavía existe, en Buenos Aires, yo no sé si fue en el tiempo de Perón, no me acuerdo exactamente la fecha, había una asociación de socorros mutuos que usted aportaba todos los meses ahí y cuando tenía una falta de algo te tiraban una migaja. La iglesia no es eso. No es una asociación de socorros mutuos. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que tiene que pagar y tiene réditos importantes. Mire, en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque como dije, yo sé que me estoy metiendo en camisa de encebara y que muchos ya me estarán criticando. No me interesa, hermano. Perdóneme si siento ofendido. Le estoy hablando a la gente del ministerio bajo el fuego de la unción. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La consecuencia de un pueblo unido, la consecuencia de un cuerpo eclesiástico, como le quiera llamar, unido, de esa unidad de Pedro con los 11, esto es lo que producía. Que el pueblo no estaba confundido, no sabía cuál era la iglesia, había una iglesia. Y hoy no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Que los hombres por razones sociales, por razones políticas, por razones de las leyes tuvimos que armar organizaciones, pero que lamentablemente nos hemos olvidado
porque he visto con dolor en mi corazón, a hombres hablar en contra de los gobiernos, hablar en contra de lo que piensan algunos que no piensan de la misma manera políticamente, dividiendo el razonamiento de la escritura que dice que debemos orar por los que están en eminencia. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno, no estuve de acuerdo con el gobierno anterior, pero oré por ellos y pido a Dios que Dios le dé sabiduría a este gobierno. Y ustedes dicen, entonces usted no está de acuerdo con ningún gobierno. Sí, estoy de acuerdo con un solo gobierno, con el gobierno del reino de los cielos, porque es el único que puede sacarnos de las crisis que vamos a seguir viviendo, porque esto nada más y nada menos que cumplimiento de los principios de dolores que vienen sobre la faz de la tierra. Pero he visto pastores enemistados peleándose a través del Facebook por estas cosas. Esta es la imagen que estamos dando. ¿Y la iglesia cuál es entonces? ¿Para qué está la iglesia? Yo bendigo el nombre del Señor porque la iglesia bautista ha puesto una concejal dentro del Consejo Deliberante. Los bendigo y doy gracias a Dios porque cada vez que ella interviene está hablando palabra de Dios, aunque muchos la sirvan, muchos la tratan mal, otros la insultan. Gloria a Dios. Síganla insultando. Señal que vamos bien, porque ahora les voy a mostrar otra cosa. Tenemos que ocupar esos lugares. Dios nos tiene que dar sabiduría, nos tiene que dar hombres, porque otra de las cosas que la iglesia, que las congregaciones han hecho, las congregaciones, no la iglesia, no se han idiotizado. Pastor, sí, nos han idiotizado. Yo escuché a mis mayores decir, en la política no, porque la política es del diablo. No nos enseñaron, no nos dijeron que política significa el arte de gobernar. Yo hago política religiosa porque dirijo un grupo. Hago política en mi casa. La pastora hace política en la casa porque maneja la economía de la casa. No es malo hacer política, los políticos son malos. Pero bendito sea Dios por la hermana que es concejal, que creo que es la hija del pastor de la iglesia, de la primera bautista, o hija, no sé qué será de ella, por el apellido, que le he escuchado cada vez que ha intervenido, hermanos, ha marcado por la palabra lo que la palabra dice. Pero Dios no nos ha puesto para estarnos peleando por política. El hermano radical no es mi enemigo porque yo sea peronista, ni el pastor peronista es mi enemigo porque yo sea radical. Yo tengo una afiliación política cuando era muchacho. Pero mi trabajo como iglesia es estar unido, sea peronista, radical, lo que sea. Porque mi objetivo, mi principio es el principio de Cristo. Cuando Jesús le preguntaron, ¿cuándo será establecido de vuelta el reino de Israel? No es dado a vosotros conocer los tiempos y las sazones, porque el Señor venía a marcar la diferencia entre el reino de la tierra y el reino celestial. Nuestro trabajo, mi trabajo como iglesia, es marcar esa diferencia. Hoy hay pleitos entre nosotros. Por eso la gente pregunta, ¿cuál es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y lamentablemente muchos de nosotros, en vez de ser como Pedro, que nos juntamos con los 11, decimos, no, ese no, la mía, la verdadera, es no sabés, mi pastor es el mejor, mi iglesia, mi templo es el más lindo. La iglesia no es el templo. El templo, cuando la iglesia se vaya, se va a quedar acá en la tierra y va a ser usado por el anticristo, porque el falso profeta que está en Roma sentado en este momento le va a entregar los templos para que el anticristo, el falso Cristo, reine religiosamente sobre los que se queden aquí en la tierra. Entonces no seamos tan factuosos. El pueblo de Israel, hermano, su orgullo era el templo. Mire qué quedó del templo de Salomón. Paredes, muros donde van a llorar los judíos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia.
La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y el principio para la multiplicación del pueblo de Cristo es la unidad, aprender a trabajar en común, dejar de estar criticándonos unos con otros, empezar a trabajar como lo hizo Pedro con los 11. Yo no estoy de acuerdo con muchos pastores, algunos ni los conozco, pero a mí no me importa lo que él predica, a mí me importa el predicador, oro por el predicador. No me importa si danzan o no danzan, si aplauden o no aplauden, si saltan o no saltan, si tienen instrumento o no tienen instrumento. Estamos enojados porque, no, en la Biblia no habla de instrumentos, no, en la Biblia no habla de que la mujer... Necios, por no decir tontos, que perdemos el tiempo tan valedero, tan importante, que es el único bien no recuperable. Perdemos el tiempo en las discusiones vanas. Vanas significa que no sirven. En vez de unir nuestro espíritu, unir nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Pero yo voy a la Bautista, vaya hermano, siga ahí, no hay problema. Han habido muertes entre gualdeyanos y calvinistas, ¿usted sabe eso? Yo soy calvinista, no soy calvinista, soy gualdeyano, soy arminiano. Mis principios son arminianos. Calvinistas y arminianos en el año 1500, diciendo que eran la iglesia, se mataron, hubieron muerte, sangre. Y esto ha venido ocurriendo, y aunque no hay sangre, hay cueros. Hay vidas tiradas por todos lados, porque nos hemos encargado de matar a nuestros propios soldados. Por eso la gente pregunta, ¿cuál es la iglesia? ¿Sabe, hermano? Decir esto me produce un gran dolor. Hablar de esta manera me produce un gran dolor. Porque lamentablemente como congregación hemos vendido nuestros mensajes. Y según sea el postor, cuanto hay, vendo mi mensaje. La iglesia pagó consecuencias, hermano. Busqué ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Ahí va a encontrar una de las consecuencias. Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, los clérigos. Yo no sé si usted se acuerda del principio del evangelismo aquí en Neuquén. Le estoy hablando al hermano neuquino, a Rosita, a Badilla y a tantos hermanos que son de acá de la zona. Uno de los primeros evangelistas que pisó esta hermosa tierra, que no es mi tierra de nacimiento, pero la adopté como mía y la defiendo como mía. Y muchas veces me dicen, vos no sos neuquino, yo soy neuquino por adopción, porque me adoptó Neuquén y yo la adopté a Neuquén como mía. Primer evangelista que vino, uno de los primeros evangelistas que vino a esta tierra gloriosa y bendita fue el pastor Miguel Segovia. El obispo de aquel tiempo lo hizo meter preso. ¿Sabe por qué? Por la misma consecuencia de lo que pasó en este libro de Hechos capítulo 4. Porque mostraron el poder de Dios. Yo tuve una confrontación y tengo testigos y doy nombre de quien estaba de testigo. El pastor Edgardo Panguilén. Estábamos juntos cuando él me invitó a conocer a el extinto obispo de la ciudad o de la provincia, don Jaime de Nevares. Después de una discusión que tuvimos por algo que pasó allá en el año 78, donde en Loncoluán hubieron muertes, empezó a hablar en contra de los pentecostales. El pastor no se hizo pasar como pentecostal, no sé por qué, no me interesa tampoco, y el tiempo lo juzgará. Y yo me le paré y le dije varias cosas porque conozco la iglesia ortodoxa desde mi nacimiento, porque estudié en un colegio de sacerdotes. Y pongo a Dios y al Espíritu Santo por testigo que me dijo,
2000 años hemos predicado esto. ¿Cómo hacemos para volvernos atrás? Cuando le dije que el purgatorio no existía, que todo lo que ellos decían era mentira, don Jaime Nevares me dijo exactamente lo que le estoy diciendo. Pongo a Dios y al Espíritu Santo por testigo. Y me vino a abrazar, me abrazó, mejor dicho. Me dijo, hermano, lo que usted necesite, venga a la diócesis, que acá lo va a tener. Le digo, yo nunca voy a venir a esta diócesis, porque tengo un Dios justo y verdadero, que todo lo que necesito se lo pido a Él. No necesito intermediario, tengo a Cristo como intermediario. Ahí estaba el pastor Edgardo Panguile de testigo, que si dice verdad va a decir lo que le estoy diciendo. Nosotros hemos vendido nuestro mensaje. He visto lamentablemente a pastores como punteros políticos. No estoy diciendo que no haga política, estoy diciendo que no venda su mensaje. Llámele al pecado pecado, si están equivocados, dígaselo, porque les está haciendo un bien. La curia romana ha tomado el poder de de todos los estamentos sociales, y nosotros los cristianos, la iglesia cristiana, hemos adoptado esas cosas. Ahora ya nos llamamos reverendos. ¿Dónde está en la Biblia la palabra reverendo? Perdónenme, pero no doy más con esto, hermano. Me lo han preguntado cientos de veces. ¿Por qué reverendo? La palabra reverendo significa digno de reverencia. Y no hay hombre capaz de decir yo soy digno que usted me reverencie. El único digno de reverencia se llama Espíritu Santo de Dios. Todo hombre es mentiroso, todo hombre, hermano, falla, mas Dios es veraz. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Ana, Paz, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interrogáis, le contestaron y le dijeron en el nombre de Jesucristo, el que ustedes crucificaron. ¿Qué pasaba? ¿Por qué le respondieron? Porque estaban llenos del Espíritu. Nosotros estamos llenos de estrategia, las congregaciones estamos llenos de estrategia, necesitamos un cambio, necesitamos estar llenos del Espíritu. Eso tiene un precio. Nos han hablado mucho de llenarnos del Espíritu y vamos al templo, Señor, lléname. No, el Señor no va a hacer nada que vos y yo tengamos que hacer. Llenarnos del Espíritu Santo depende de usted y de mí, no del Señor, porque el propósito de Dios es llenarnos. Pero tenemos que pagar un precio. Y ese es el problema, no quererlo pagar, porque vivimos en las congregaciones donde es todo ofrecer cosas. Y termina acerca del beneficio, en este mismo capítulo, Isabel, hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La curia dice y muestra un montón de cosas. Las congregaciones decimos un montón de cosas y hacemos un evangelio de oferta. La iglesia verdadera no es de oferta, sino de demanda.
no es un club social. Yo tengo lamentable experiencia, hermanos, con gente que dice ser cristiana. Hace algunos días atrás, hace varios días atrás, un tiempo atrás, yo me dediqué a traer mercadería de Buenos Aires, y lo digo con todas las letras, hermano, no tengo ningún problema de decirlo, porque hay muchos que dicen ser y no lo son. Y esta pandemia está probando, lo dije ayer, esta pandemia está permitida por Dios para demostrarte, para separar la paja del trigo. Entregué una mercadería a personas que dicen ser cristianos. Y cuando fui a cobrar me pagaron con plata falsa. No voy a dar en los nombres porque sería entrar en un juicio. Es difícil demostrarlo, pero la única persona que me entregó ese dinero era un supuesto cristiano. Riquísimo, de una congregación riquísima. Me pagó como 4.000 pesos falsos, lo puse en mi bolsillo cuando fui a Comodoro Rivadavia, porque iba de viaje a Comodoro Rivadavia, no lo revisé, pero mi hermano no me va a engañar. No, pero no es mi hermano, es un congregante. No pertenece a la iglesia. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia unida. Una iglesia que trabaja junto con los 11. No importa el cartel, la iglesia de Cristo no tiene cartel. La iglesia de Cristo es un ente espiritual que los hombres la hemos humanizado, la hemos corporizado, la hemos dividido en nombres. Pero la iglesia de Cristo es Cristo mismo. Los discípulos eran reconocidos, tenían una identidad. Hubo un hombre llamado Saulo de Tarso, que era un erudito, criado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros. Se le llamaba, hermanos, de tal manera a Gamaliel que se llamaba la flor de la ley, era un hombre excelente en la enseñanza. Y este Saulo de Tarso era un hombre celoso de la ley, cuidador de la ley, guardador de la ley, pero no conocía a Cristo, hasta que lo conoció. Y no buscó ser reconocido como hoy se busca en el clericalismo ser reconocido, ponerse los galones. Hoy ya ser un hermano de la iglesia es un pecado. Ser pastor, ¿cómo vas a ser pastor? No menos de apóstol, cualquiera se pone rango. He escuchado decir a gente, este año me levantan como profeta. ¿Quién te levanta como profeta? Las congregaciones. ¿Y de cuándo las congregaciones reparten ministerios y dones? Discúlpeme, hermano. Discúlpeme si quiere. Lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Cambiemos nuestra mentalidad. Porque si no, la gente nos va a seguir preguntando dónde está la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Los verdaderos discípulos tenían una identidad. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 1, dice de la siguiente manera. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Oradores. Hoy le llaman de otra forma, ¿vio? Hoy le llamamos y le pagamos, le damos ofrenda, y le pagamos un hotel, 5 estrellas. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, como debido a ti, Ananías, debido a ti, diputado, debido a ti, intendente, debido a ti, gobernador. Este Tértulo le sobaba la oreja, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo. Eso es lo que hace la congregación, en levantar hombres,
aplaudir hombres, endiosar hombres. Oh, excelentísimo Félix, en todo tiempo, con toda gratitud, pero más largamente, no sea que te vayas a perder el desayuno, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu atención, charlatanes de ese tiempo, y preste atención a los charlatanes de este tiempo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Sabe quién era la plaga? Pablo. ¿Sabe por qué era plaga? Este más que plaga era una pandemia. Era 3 coronavirus juntos. Bendito sea el nombre del Dios de Pablo. Porque donde andaba Pablo, entregaba un mensaje y la gente del mundo se convertía en iglesia. Porque Pablo no le endulzaba la oreja. Pablo confrontaba la palabra. ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia, amado hermano, no es el templo hermoso que construiste, no es el equipo de sonido que tenés, la iglesia sos vos. La iglesia está dispersa en el mundo mientras nos comportemos como se comportó Pedro, aprendiendo a trabajar en equipo, aprendiendo a estar unidos los unos con los otros, aprendiendo a ser dadivosos conforme no lo que nos sobra, sino lo que tenemos, aprendiendo a ser honestas con nuestras palabras, con nuestros hechos, aprendiendo a no deberle nada a nadie, aprendiendo a no robarle nada a nadie, aprendiendo a no engañar a nadie con palabras persuasivas que endulzan el oído, pero nos alejan a la gente de la verdad, aprendiendo a no soltar palabras proféticas que jamás Dios te dio, porque eso te reproduce una economía momentánea, pero hay un juicio para aquellos que hablan. Ay de los que seremos juzgados por nuestras vanas palabras. La iglesia eres tú, mi hermano. La iglesia no tiene rangos. El único rango verdadero de la iglesia es siervo. El único rango, y lo vuelvo a repetir, el más grande de los rangos, es siervo inútil. Porque dice que si lo hubiéramos hecho todo, siervo inútiles somos. Ser pastor es una responsabilidad. Ser evangelista es un compromiso, es una obligación ser evangelista. Ay, si no predicara. Pastorear es una obligación, empezando a pastorear tu familia. Alguien me decía anoche, si puedes hablarle a tu familia con una Biblia en tu mano, le puedes hablar a tu esposa o a tus hijos, entonces podés salir y predicar porque la gente te va a escuchar. Ser apóstol es una bendición para la iglesia, porque la palabra apóstol es simplemente enviado, y vos y yo fuimos enviados. Id y predicad el evangelio. Ser maestro es una obligación, porque la Biblia a mí me dice que tengo que escudriñar. ¿Para quién tengo que ser maestro? Para aquellos que no conocen. No te enorgullezca de tu rango, porque eso te hace ser parte de una organización, pero te aleja de ser el organismo. Bendigo el nombre del Señor. Hoy todos quieren ser apóstoles. He visto algunos que más que apóstoles son un dolor de cabeza.
Conozco muchos de esos. ¿Apóstoles de qué? Tenemos que cambiar y volver a ser un organismo, dejando de ser una organización, respetando las leyes porque para eso fueron puestas. Pero la primera ley que tenemos que respetar es la ley establecida en la palabra. El primer mensaje apostólico, en el primer mensaje de la iglesia, 5.000 se convirtieron, 5.000 varones, dice. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Pedro se paró junto con los 11. No me imagino a Pedro parándose solo como nos paramos y bueno, vos correte porque quiero que la gente me vea a mí. Orgulloso, vanidoso. Que cuando los escarbamos, cuando nos escarban un poco, se dan cuenta que somos simplemente apariencia. Dios tenga misericordia de nosotros, me incluyo, y volvamos a ser iglesia. Y decirle a todos los usurpadores, y lo digo con todas las letras, que a que le quepa el poncho que se lo ponga. Me hago responsable de lo que digo. Ninguno de los que dicen mi iglesia es dueño de la iglesia. Porque el único dueño de la iglesia es el que la compró a precio de sangre. Él es el dueño de la iglesia. De las congregaciones hay un montón de dueños, así andan. Un día 10, al otro día mal. Un día perfecto, al otro día peleado. Las congregaciones salen peleándose por los terrenos, salen peleándose por las bancas, salen peleándose por los púlpitos, salen peleándose por los instrumentos. La iglesia es la que siembra. Andarán llorando, llevando la semilla y volverán con regocijo cantando. Porque el reino de la iglesia no es terrenal. El reino de la iglesia es celestial. A donde está el pastor de los pastores. Una vez, de esas locuras que tuve, no quería estar en el templo. Y salí a buscar para escuchar a otro pastor, para escuchar a alguien que me hablara. Tuve la desgracia de caer a un lugar que no sabían que era pastor, por supuesto. Pero como me vieron con la Biblia, el portero me dice, ¿usted es conocedor? Sí, soy pastor, pero vengo a escuchar, por favor. Subió un hombre, fíjese cómo digo, hombre, que dijo, acá el que corta el pescado soy yo. Yo soy el pastor y acá el que corta el pescado soy yo. Y miro hacia alrededor, habían 5. Y el portero fue y les dijo, él es un pastor, ¿para qué le habrá dicho? Yo saltaba de rabia, hermano. Y cuando me dieron la oportunidad, pasé adelante, digo, qué lástima, hermano, que usted sea el que corta el pescado, que usted sea el dueño de la iglesia. Por eso están como están. Las caras largas, tristes, porque si el pastor de la iglesia fuera Jesús, la cosa sería diferente. Me bajé del púlpito y me fui, y el portero atrás mío salió corriendo, porque si no el pastor lo iba a retar. Volvamos a los principios, amados, para que la gente no tenga que preguntarnos, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la verdadera? Muéstrele a través de su vida la verdadera iglesia. Ruego a Dios y al Espíritu Santo que muchos se enojen hoy. Porque si se enojan es porque como la sal pasa y toca la herida, arde. Pero sepa que la sal cura, por eso dice que el Señor nos dijo a nosotros que éramos la sal de la tierra. Y si algo le ha molestado, fíjese, escudriñese, y si usted dice que no tengo razón, déjeme, porque soy un viejo loco. Pero si de repente entiende que hay cosas que cambiar, cámbielas, porque a eso nos llamó Dios, a cambiar las historias. La iglesia
de Cristo cambió la historia de la humanidad. Cristo cambió la historia de la humanidad y la dividió antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros también tenemos que cambiar la historia. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, es cuando más tenemos que marcar el destino de la humanidad, mostrándole el camino, que no es usted ni soy yo, es Cristo. Dejémonos de chapear, apóstol, profeta, pongámonos siervo alguna vez, porque pasamos para servir. Ser ministro significa eso, ser ministro significa ser servidor. Amados en el Señor, Dios les bendiga. No les voy a pedir perdón porque esto viene de parte de Dios para mi vida y me dijo que se los diga. Tómelo o déjelo, esa ya es su decisión. Que Dios de paz los bendiga, que el Dios de paz abunde en gracia, en amor y misericordia sobre sus vidas. Shalom Adonai.